Tercera parte, la transmisión del mensaje cristiano. 1. Presentación. La clásica división entre la llamada fides o acreditur y la fides o acreditur tiene, entre otras, esta connotación: a. Fides o acreditur se refiere a la fe como adhesión a Dios que se revela, es entregarse y confiar en Dios bajo el influjo de la gracia. Es el motivo por el que se cree. b. Por fides o acreditur se entiende aquello en lo que se cree, el contenido de la fe. Es lo que Dios ha revelado y la Iglesia enseña. Estos dos aspectos de la fe no se pueden separar y se alimentan mutuamente, en la medida que se conocen más a fondo las verdades de la fe, siempre con ayuda de la gracia, se cree con más firmeza, la fe se hace más madura y es posible una entrega más generosa a Dios. La Iglesia transmite un mensaje, anuncia la buena noticia de salvación, que incluye unos elementos o contenidos. En la praxis educativa actual se vuelve a insistir en los contenidos de la enseñanza, desde el punto de vista conceptual, saber, procedimental, saber hacer, y actitudinal, ser. En esta tercera parte se trata del mensaje evangélico y de su estructura y contenido teológicos desde la perspectiva de la catequesis y de la enseñanza escolar. 2 objetivos. Los objetivos que se pretenden son: analizar las grandes cuestiones que afectan a la transmisión del mensaje evangélico. Estudiar el orden y la presentación del mensaje cristiano en el ámbito de la catequesis. Fijar las coordenadas básicas de presentación del mensaje cristiano en la enseñanza religiosa escolar. 3. Estructura. Se divide en 3 capítulos, a los que corresponde la siguiente numeración y títulos: 6. El mensaje cristiano. 7. El mensaje cristiano en la catequesis. 8. El mensaje cristiano en la enseñanza religiosa escolar. 4. Bibliografía. Para profundizar en las cuestiones que se tratan en esta tercera parte se pueden leerlos en 10 a 13 de la Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, para pasar luego a Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, especialmente los en 6 a 25, 53 a 55, y finalmente a Catechesis Tradendae de Juan Pablo II, en 5 a 6, 24 a 32, 46 a 51. Del Catecismo de la Iglesia Católica pueden vérselos en 4 a 10, 172 a 275, 356 a 361, 426 a 429, 446 a 450, 541 a 546, 2443 a 2449. Y para entender mejor algunos aspectos de este catecismo pueden leerse las 2 constituciones apostólicas de Juan Pablo II que acompañaron a su promulgación, Fidei Depositum, 11 de octubre de 1992, y la Et Amor Magno Pere, 15 de agosto de 1997. Del Directorio General para la Catequesis de 1997 se pueden estudiar los en 94 a 136 y 148 a 162. También podrá ser útil la obra citada para la parte anterior, dirigida por A. Cañizares y M. del Campo, Evangelización, Catequesis, Catequistas. Una nueva etapa para el tercer milenio, Edice, Madrid 1999, 595 pp. Obras interesantes para los capítulos 6 y 7 son: Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis, la catequesis de la comunidad. Orientaciones pastorales para la catequesis en España, hoy, en 107 a 139, 228 a 230, a García Suárez, en torno a la integridad, intensiva y extensiva, del mensaje cristiano, sobre el sentido y la evolución de los catecismos en la Iglesia, el mensaje cristiano y su transmisión en la catequesis de la Iglesia, en Eclesiología, Catequesis, Espiritualidad, edición al cuidado de P. Rodríguez, EUNSA, Pamplona 1998, pp 443 a 557. J. Puyola. Gil J. Polo F. Domingo, Enseñanza y formación religiosa en una sociedad plural, Rialp, Madrid 1993, pp 86 a 110 y 257 a 264. Un buen estudio sobre el Catecismo de la Iglesia Católica es A.V. Introducción a la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, EUNSA, Pamplona 1993, 334 pp. Para el capítulo 8 puede encontrarse abundante bibliografía,
tanto sobre la LOCSE 1 como sobre el área de religión. Se recomiendan, en primer lugar, los documentos oficiales de la Conferencia Episcopal Española reseñados en nota a pie de página. Obras de interés sobre la LOCSE en general y el currículo de religión y moral católica son, CECOL, Psicología y Currículum. Una aproximación psicopedagógica a la elaboración del currículum escolar, PAI 2, Barcelona 1991, 174 pp, CECOLI. Pozo B. Sarabiae. Valls, los contenidos de la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes, Santillana, Madrid 1992, 202 pp, a Martínez Blanco, la enseñanza de la religión en los centros docentes. A la luz de la Constitución y del acuerdo con la Santa Sede, Universidad de Murcia, Murcia 1994, segunda ed., 272 pp, a.v.v. El currículo del área de religión y moral católica, EDB, Barcelona 1996, 149 pp. La transmisión del mensaje cristiano. Capítulo 6. El mensaje cristiano. La cuestión sobre el mensaje evangélico es fundamental en la pedagogía de la fe, pues lo que se anuncia no es un mensaje cualquiera, sino el mensaje de salvación, revelado por Dios a los hombres en la persona de Cristo. Se inicia por ello este capítulo estudiando los conceptos básicos sobre la revelación del mensaje cristiano para pasar después a la propuesta de unos criterios en orden a su transmisión. A la luz de estos criterios se podrán valorar los llamados documentos de fe del mensaje cristiano, es decir, los catecismos y, en concreto, el Catecismo de la Iglesia Católica. El capítulo se concluye con una reflexión sobre la centralidad y la necesaria integridad del mensaje cristiano en la educación de la fe. 1. La revelación y su transmisión mediante la evangelización. La revelación es la autocomunicación y automanifestación personal y libre de Dios a los hombres. Dios, por una decisión enteramente libre, descubre al hombre su misterio, su designio benevolente que estableció desde toda la eternidad. Esta revelación de Dios llevó consigo la revelación de su verdad íntima, del misterio de Dios, el ofrecimiento de la salvación a todos los hombres. El anuncio de que todos los hijos dispersos están llamados a formar parte en la única familia de los hijos de Dios. La revelación divina se ha realizado en el tiempo por medio de acciones o acontecimientos y palabras, íntimamente ligadas entre sí. Dios llevó a cabo su revelación de modo gradual y en sucesivas etapas, se reveló progresivamente a los hombres, comenzando con nuestros primeros padres, hasta que la culminó enviando a su propio Hijo, Jesucristo, el Verbo encarnado. La elección del pueblo de Israel y los profetas ocupan un lugar destacado en este proceso. Jesucristo es el mediador y la plenitud de la revelación de Dios al hombre. Él es el acontecimiento último hacia el que converge la historia de la salvación. Cristo es la palabra única, perfecta e insuperable de Dios Padre, Él está en el centro de la revelación. La revelación divina está destinada a toda la humanidad y a todos los pueblos y generaciones, y ha de permanecer íntegra para siempre. Esta es la misión que Jesucristo encomendó a la Iglesia, a la que prometió y envió el Espíritu Santo. La Iglesia, siguiendo el mandato apostólico del Señor, transmite la revelación mediante la evangelización, anuncia la palabra de Dios, la buena nueva de la salvación, el designio salvífico de Dios Padre, revelado plenamente en Jesucristo y realizado con la fuerza del Espíritu Santo. Y no solo anuncia el designio salvífico, sino que en los sacramentos comunica los dones divinos, la gracia que opera ya la salvación. 2. Fuente y fuentes de la revelación. Unas palabras de Juan Pablo II centran el objeto de la primera cuestión que nos proponemos analizar, que es la fuente o fuentes del mensaje cristiano, siendo la catequesis un momento o un aspecto de la evangelización. Su contenido no puede ser otro que el de toda la evangelización, el mismo mensaje, buena nueva de salvación, oído una y mil veces y aceptado de corazón, se profundiza incesantemente en la catequesis mediante la reflexión y el estudio sistemático, mediante una toma de conciencia, que cada vez compromete más sus repercusiones en la vida personal de cada uno, mediante su inserción en el conjunto orgánico y armonioso que es la existencia cristiana en la sociedad y en el mundo. Y el mismo Papa señala como única fuente de la revelación, la palabra de Dios, transmitida mediante la tradición y la escritura, dado que la tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Cuando en la transmisión de la revelación se habla de las fuentes del mensaje cristiano,
se quieren indicar los lugares y las formas en donde esta palabra de Dios se revela y donde la Iglesia acude para recibir su contenido. Son, por tanto, fuentes principales de la revelación la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, y son consideradas como fuentes subsidiarias la liturgia, la historia y la vida de la Iglesia, sobre todo el testimonio de los cristianos y particularmente de los santos. Estas fuentes, sean principales o subsidiarias, no deben ser tomadas de ninguna manera en un sentido unívoco ni independiente, pues la Escritura, que es la fuente principal, no puede separarse de la tradición. Las distintas fuentes de la revelación, que lo son también de la catequesis, tienen cada una su propio lenguaje, que ha quedado plasmado en lo que se llaman los documentos de la fe, perícopas bíblicas, textos litúrgicos, escritos de los padres de la Iglesia, formulaciones del magisterio, símbolos de la fe, testimonios de los santos, reflexiones teológicas, etc. De entre todos ellos, el símbolo o los símbolos de la fe son expresión plena y autorizada de la tradición y, por consiguiente, una fuente privilegiada para la tarea y misión de la transmisión de la fe. Como dice Juan Pablo II, una expresión privilegiada de la herencia viva que los pastores han recibido en custodia se encuentra en el credo o, más concretamente, en los símbolos que, en momentos cruciales, recogieron en síntesis felices la fe de la Iglesia. 3 criterios para la transmisión del mensaje cristiano. Cuando el directorio señala la fuente viva de la palabra de Dios e indica fuentes que de ella se derivan y en las que se expresa, describe unos criterios que orientan e iluminan el modo de transmitir el mensaje de la revelación. Son 10 criterios que están muy relacionados entre sí, porque brotan de la misma fuente. Los presentamos de dos en dos, para mostrar su relación y complementariedad recíproca. A. El mensaje cristiano debe estar centrado en la persona de Cristo e introducir a la dimensión trinitaria del mismo mensaje. La evangelización está referida a Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Él es el centro del mensaje evangélico dentro del ámbito de la salvación. De ahí la necesidad de presentar el mensaje cristiano de modo cristocéntrico. Por eso, hay que subrayar, en primer lugar, que en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida cristiana consiste en seguir a Cristo, en la sequela Christi. El objeto esencial y primordial de la catequesis es, empleando una expresión muy familiar a San Pablo y a la teología contemporánea, el misterio de Cristo. Ahora bien, como Cristo es el centro de la historia de la salvación, el misterio de Dios es el centro del que parte esta historia y al que se ordena como fin último. Cristo crucificado y resucitado conduce a los hombres al Padre enviando el Espíritu Santo a la Iglesia. Cristo es el camino que introduce en el misterio íntimo de Dios y el que conduce en virtud de su propia dinámica interna a la confesión de fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí que el cristocentrismo sea esencialmente trinitario. 8. De lo expuesto se deriva que la estructura interna del mensaje cristiano, en cualquier modalidad de presentación, deberá ser siempre cristocéntrico trinitario, por Cristo, al Padre en el Espíritu Santo. Este fin teocéntrico trinitario de la economía de la salvación debe ir unido a su objetivo, que es liberar a los hombres del pecado y de sus consecuencias para que queden configurados con Cristo cuanto sea posible. Hay que mostrar la íntima conexión entre el misterio de Dios y de Cristo en la existencia y el fin último del hombre. B. El mensaje cristiano debe ser un mensaje de salvación y de liberación. La transmisión del mensaje del reino, central en la predicación de Jesús, debe destacar los siguientes aspectos. La revelación de Dios como Padre. Jesús muestra que Dios no es un ser distante e inaccesible, sino que es Padre. Dios ofrece una salvación inmanente y escatológica, libera del pecado, introduce en la comunión con el Padre, otorga la filiación divina y promete la vida eterna, venciendo a la muerte. Jesús pide la conversión, hace una llamada a la conversión y a creer en el Evangelio del Reino, que es reino de justicia, amor y paz. El reino de Dios ya ha comenzado en Jesús, él declara que el reino de Dios se inaugura en su propia persona. La Iglesia está al servicio del reino de Dios, ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra, y está llamada a incorporar a todos los pueblos y a todas las culturas. Esta buena nueva del reino de Dios, que anuncia la salvación, incluye un mensaje de liberación de la pobreza, el hambre y el sufrimiento de la humanidad.
Un mensaje de liberación que no se puede reducir a la simple y estrecha dimensión económica, política, social o cultural, sino que abarca al hombre entero, en todas sus dimensiones, incluida su apertura al absoluto, que es Dios. Este compromiso moral en la instauración de la justicia y el amor debe estar en la entraña del mensaje cristiano, que en palabras del directorio muestra, con claridad la estrechísima conexión del misterio de Dios y de Cristo con la existencia y con el fin último del hombre. Con esta manera de proceder no se desprecian en absoluto los fines terrenos, a cuya consecución Dios llama a los hombres, mediante el esfuerzo particular o común, pero se enseña abiertamente que el fin último del hombre no está contenido en estos fines temporales, sino que los supera contra toda esperanza, de una manera que solo el amor de Dios a los hombres pudo pensar. C. El carácter eclesial del mensaje evangélico remite a su carácter histórico. La naturaleza eclesial de la evangelización confiere al mensaje evangélico que transmite un intrínseco carácter eclesial. La educación de la fe no es otra cosa que el proceso de transmisión del Evangelio tal como la comunidad cristiana lo ha recibido, lo comprende, lo celebra, lo vive y lo comunica de múltiples formas. Estas son las dimensiones de la fe y la estructuración del mensaje cristiano contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, cuando la catequesis transmite el mensaje de Cristo resuena la fe de todo el pueblo de Dios vivida por los cristianos a lo largo de la historia. La de los apóstoles, que la recibieron del mismo Cristo y de la acción del Espíritu Santo. La de los mártires, que la confesaron y la confiesan con su sangre. La de los santos, que la vivieron y viven en profundidad. La de los padres y doctores de la Iglesia, que la enseñaron luminosamente. La de los misioneros, que la anuncian sin cesar. La de los teólogos, que ayudan a comprenderla mejor. La de los pastores, que la custodian con celo y amor y la enseñan e interpretan auténticamente. Esta dimensión eclesial del mensaje remite necesariamente a su carácter histórico, dado que la evangelización se realiza en el tiempo de la Iglesia. Efectivamente, la confesión de fe de los discípulos de Jesucristo brota de una Iglesia peregrina, enviada en misión. La economía de la salvación tiene un carácter histórico, pues se realiza en el tiempo, empezó en el pasado, se desarrolló y alcanzó su cumbre en Cristo, despliega su poder en el presente y espera su consumación en el futuro. Por eso la Iglesia, al transmitir hoy el mensaje cristiano desde la viva conciencia que tiene de él, guarda constante memoria de los acontecimientos salvíficos del pasado, narrándolos de generación en generación. A su luz, interpreta los acontecimientos actuales de la historia humana, donde el Espíritu de Dios renueva la faz de la tierra, y permanece en una espera confiada de la venida del Señor. En la catequesis patrística, la narración, narratio, de las maravillas obradas por Dios y la espera, expectatio, del retorno de Cristo acompañaban siempre la exposición, explanatio, de los misterios de la fe. El mensaje evangélico necesita ser inculturado, sin que ello sea impedimento a su transmisión íntegra. Conviene señalar, en primer lugar, que la palabra de Dios se hizo hombre, hombre concreto, situado en el tiempo y en el espacio, enraizado en una cultura concreta, de forma que esta es la originaria, inculturación, de la palabra de Dios y el modelo referencial para toda la evangelización de la Iglesia, llamada a llevar la fuerza del Evangelio al corazón de la cultura y de las culturas. En este trabajo de inculturación, sin embargo, las comunidades cristianas deberán hacer un discernimiento, se trata de asumir aquellas riquezas culturales que sean compatibles con la fe, pero se trata también, al mismo tiempo, de ayudar a sanar y transformar aquellos criterios, líneas de pensamiento o estilos de vida que estén en contraste con el reino de Dios. Este proceso complejo de inculturación, en el que la Iglesia está empeñada desde sus primeros pasos, se logrará en profundidad solo si el mensaje se presenta en toda su integridad y pureza. Efectivamente, hay que presentar el mensaje evangélico íntegro, sin silenciar ningún aspecto fundamental o realizar una selección en el depósito de la fe, compaginando la integridad con la adaptación. El mensaje debe proponerse gradualmente, siguiendo el ejemplo de la pedagogía divina, con la que Dios se ha ido revelando de manera progresiva y gradual, y que consiste en partir de una sencilla proposición de la estructura íntegra del mensaje cristiano y exponerla de manera adaptada a la capacidad de los destinatarios. Y hay que presentar el mensaje evangélico auténtico, en toda su pureza, sin reducir sus exigencias por temor al rechazo, y sin imponer cargas pesadas que él no incluye, pues el yugo de Jesús es suave.
En esta compleja relación entre inculturación e integridad del mensaje cristiano, el criterio que debe seguirse es el de una actitud evangélica de apertura misionera para la salvación integral del mundo. 16. Esta actitud debe saber conjugar la aceptación de los valores verdaderamente humanos y religiosos, por encima de cerrazones inmovilistas, con el compromiso misionero de anunciar toda la verdad del Evangelio, por encima de fáciles acomodaciones que llevarían a desvirtuar el Evangelio y a secularizar la Iglesia. La autenticidad evangélica excluye ambas actitudes, contrarias al verdadero sentido de la misión. El mensaje cristiano transmitido de forma orgánica y jerarquizada, y de manera significativa para la persona humana. El Concilio Vaticano II habló de un orden o jerarquía en las verdades de la doctrina católica, que la Iglesia siempre reconoció al proponer los símbolos o compendios de las verdades de fe. Pero, esta jerarquía no significa que algunas verdades pertenecen a la fe menos que otras, sino que algunas verdades se apoyan en otras como más principales y son iluminadas por ellas. La llamada jerarquía de las verdades tiene este sentido: el mismo Espíritu Santo es el que ha guiado a la Iglesia en la confección de las distintas síntesis del mensaje cristiano, y los teólogos han visto que no se pueden aislar las diversas verdades de la fe del todo, que ninguna verdad conserva, por sí misma, su más hondo sentido. La fidelidad a la revelación es compatible con la necesidad de hacer inteligible el contenido del mensaje de salvación a todos los hombres, de manera que sea un mensaje significativo para ellos y se conviertan a Dios por Cristo, interpreten toda su vida a la luz de la fe, consideradas las particulares circunstancias de lugar y de tiempo en que ésta se desenvuelve, y puedan vivir de acuerdo con este mensaje. El mensaje cristiano no solo muestra quién es Dios y cuál es su designio salvífico, sino que, como hizo el propio Jesús, muestra también plenamente quién es el hombre al propio hombre y cuál es su altísima vocación. La revelación, en efecto, no está aislada de la vida ni yuxtapuesta artificialmente a ella. Se refiere al sentido último de la existencia y la ilumina, ya para inspirarla ya para juzgarla, a la luz del Evangelio. 4. El Catecismo, documento de fe del mensaje cristiano. Dice el directorio que, dentro del conjunto de instrumentos para la catequesis sobresalen los catecismos. Su importancia deriva del hecho de que el mensaje que transmiten es reconocido como auténtico y propio por los pastores de la Iglesia. Veamos el concepto, origen y estructura del catecismo en cuanto documento de fe. A. Concepto y origen del catecismo. Un catecismo es un compendio o síntesis de las verdades esenciales y fundamentales de la fe cristiana, formuladas de forma clara y precisa, de modo que resulte fácil su comprensión, aprendizaje y recepción viva. Esas verdades son expuestas por lo general de modo elemental, orgánico y sistemático. El catecismo contiene, normalmente, no solo las verdades fundamentales de la fe, sino también los principios y criterios que guían la vida del cristiano conforme el Evangelio, la celebración sacramental del misterio cristiano y la oración. Del catecismo se excluyen las opiniones o las opiniones de escuela, contiene aquellas verdades que pertenecen a la doctrina católica, verdades de fe, definidas o no, y otras verdades que son doctrina común enseñada por la Iglesia. Es corriente también que los catecismos incluyan aquellas cuestiones que, por su actualidad y por la insistencia del magisterio en un momento determinado, es necesario inculcar a los fieles. Se presentan como documentos oficiales de la Iglesia, aparecen como obras redactadas por los pastores o a las que la autoridad eclesiástica ha dado su respaldo y aprobación. Dada su autoridad e importancia requieren la aprobación de la autoridad competente. Su finalidad es facilitar la catequesis y la educación personal de la fe, mediante la utilización de un lenguaje común que permita ser instrumento de unidad para la evangelización y la comunión. Juan Pablo II formula así sus principales cualidades y notas distintivas. Un catecismo debe presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva en la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres, de los santos y santas de la Iglesia, para que se conozcan mejor los misterios cristianos y se reavive la fe del pueblo de Dios. Debe recoger aquellas explicitaciones de la doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Es preciso también que ayude a iluminar con la luz de la fe las situaciones nuevas y los problemas que en el pasado aún no se habían planteado. Desde el principio de su historia han estado presentes los resúmenes del mensaje cristiano que la Iglesia proponía para creer. Para su catequesis, la Iglesia ha utilizado los credos o símbolos de la fe, así como otros resúmenes y síntesis de las verdades.
Juan Pablo II habla de cómo los mismos evangelios tienen más o menos una estructura catequética, no ha sido llamado el relato de San Mateo Evangelio del Catequista, y el de San Marcos, Evangelio del Catecúmeno. Pablo VI señala que el término, depósito, que San Pablo repite muchas veces, se refiere sin duda a las verdades de la fe, enseñadas por el apóstol, que forman un cuerpo doctrinal que los pastores de la Iglesia deben conservar, defender y transmitir. Del término depósito que utiliza San Pablo nacen algunas enseñanzas muy importantes. Se indica que en la edad apostólica existía ya un conjunto de verdades reveladas, bien determinado e inequívoco, una síntesis, una especie de catecismo que debe enseñarse y aprenderse de acuerdo con la formulación bien determinada por el magisterio apostólico, y que debe transmitirse después con rigurosa fidelidad. 25. Esa especie de catecismo de la era apostólica del que habla Pablo VI va desarrollándose a lo largo de los siglos. Verdaderos tratados catequéticos salen de la pluma de los más importantes padres de la Iglesia y doctores eclesiásticos de los primeros siglos. Y es que, obispos y pastores, los de mayor prestigio, sobre todo en los siglos III y IV, consideran como una parte importante de su ministerio episcopal enseñar de palabra o escribir tratados catequéticos. B. La estructura del catecismo. La riqueza de la tradición patrística y la de los catecismos confluye en la catequesis actual de la Iglesia, enriqueciéndola tanto en su misma concepción como en sus contenidos. Toda esa tradición presenta a la catequesis los 7 elementos básicos que la configuran, las 3 etapas de la narración de la historia de la salvación, el Antiguo Testamento, la vida de Jesucristo y la historia de la Iglesia. Y los 4 pilares de la exposición, el símbolo, los sacramentos, el Decálogo y el Padre Nuestro. Con estas 7 piezas maestras, base tanto del proceso de la catequesis de iniciación como del proceso permanente de maduración cristiana, pueden construirse edificios de diversa arquitectura o articulación, según los destinatarios o las diferentes situaciones culturales. Haciendo un análisis de los catecismos más utilizados en la Iglesia se puede observar que las verdades de la fe se ordenan según diversos planteamientos, de entre los que destacan estos criterios fundamentales: estructurar los contenidos basándose en las virtudes teologales, utilizar como esquema el fin del hombre, o bien seguir el desarrollo de la economía de la salvación. La distribución de los contenidos basada en las virtudes teologales es la más tradicional, y según muchos autores arranca de San Agustín. Es seguida en los catecismos de San Pedro Canisio, San Roberto Belarmino, Astete, Ripalda, Casotti y San Pío X, 1905. El esquema es el siguiente: fe, credo, esperanza, oración, caridad, mandamientos, sacramentos. La vida cristiana, pecados, virtudes, vicios, etc. forma en varios catecismos un complemento o pequeño tratado que sigue al de los sacramentos. Otros catecismos, en cambio, como el de Arbe, San Pío X, 1912, y el Catecismo Nacional Español, 1962, consideran como eje estructural el fin del hombre, que es servir a Dios, cumplir su voluntad y conseguir la vida eterna. Para alcanzar este fin se requiere, creer, observar los mandamientos, emplear los medios de santificación. La división de la materia se hace fundamentalmente en 3 partes: dogma, credo, moral, mandamientos, medios para adquirir la gracia, los sacramentos como causa instrumental y la oración como medio impetratorio. Finalmente se puede hablar de otros catecismos con una distribución de la doctrina cristiana basada en la economía de la salvación. Entre ellos se pueden encuadrar el Catecismo Romano y el Catecismo de la Iglesia Católica. El contenido se divide en 4 grandes partes: la profesión de fe, símbolo, la celebración del misterio cristiano, liturgia y sacramentos, la vida en Cristo, los 10 mandamientos, y la oración cristiana. Esta división cuatripartita, que aparece con diversa ordenación, no es artificial ni ajena a la vida de la Iglesia. Según el cardenal Ratzinger, nació, en los tiempos primeros, una estructura catequética cuyo núcleo se remonta al origen de la Iglesia, es decir, es tan antiguo o casi tan antiguo como el canon de la Sagrada Escritura. Lutero utilizó esta estructura para su catecismo con tanta naturalidad como los autores del Catecismo Romano. Esto fue posible porque no se trataba de un sistema artificial, sino simplemente de la síntesis del material memara e isabal indispensable para la fe, y que refleja al mismo tiempo los elementos vitales de la Iglesia, el símbolo de la fe, los sacramentos, el decálogo y la oración del Señor. Pedro Rodríguez explica cómo,
En la catequesis, el creyente se fortalece en la fe y en la vida de fe. La catequesis, en efecto, despliega la fe de la Iglesia, símbolo, con sus exigencias vitales, decálogo y oración, y con sus expresiones cultuales que son, a la vez, la fuente dinámica, gracia, de aquella vida cristiana, sacramentos. Sea cual sea la estructura del catecismo, siempre aporta dos grandes valores: el servicio a la dimensión cognoscitiva o veritativa de la fe con un conocimiento orgánico del mensaje cristiano, y, al mismo tiempo, una educación de la fe, enraizada en todas las fuentes de las que brota y que abarca diferentes dimensiones, una fe profesada, celebrada, vivida y hecha oración. C. El catecismo en la educación de la fe. Un somero análisis histórico de la educación de la fe en la vida de la Iglesia permite comprobar que los catecismos han ocupado, desde hace muchos años, un lugar privilegiado en la formación de los cristianos. Generaciones enteras de fieles se han formado cristianamente con la ayuda de catecismos, alentados y aprobados por la autoridad eclesiástica competente. Es evidente que la educación y, por tanto, la enseñanza han experimentado cambios en estos últimos años. Algunos de esos cambios han cuestionado la metodología y las técnicas empleadas anteriormente, por eso el uso del catecismo ha sido puesto en entredicho por algunos autores. Sin embargo, se constata la necesidad de disponer de una síntesis del contenido del mensaje cristiano autorizado y refrendado por los maestros de la fe. Así se presentaba al Pleno de la Conferencia Episcopal Española la necesidad de elaborar nuevos catecismos para España. El catecismo, tal y como se ha entendido por la Iglesia, recoge y expresa la transmisión de la fe como estructura fundamental nacida de la lógica de la fe y sacada de las fuentes de una tradición total. Sería un error eclesial grave suprimir el catecismo en cuanto instrumento oficial básico. Cuando se le declara superado, la consecuencia suele ser fragmentar la proclamación de la fe y dejarla a merced de la arbitrariedad. Ciertamente, la educación en la fe no se puede quedar en el aprendizaje de unas verdades, sino que la meta es la educación personal de la fe en todas sus dimensiones, pero precisamente por eso, los catecismos son instrumentos que presentan no solo los aspectos no éticos, sino también los principios y criterios que guían la vida del cristiano conforme al Evangelio, están abiertos a la celebración sacramental del misterio cristiano e introducen en la oración. En cuanto a instrumentos para la educación de la fe, los catecismos no son el fin de la misma, pero deben ocupar un lugar destacado en la metodología. Un buen catecismo es un instrumento de gran utilidad porque proporciona al educador la seguridad de que está enseñando las verdades fundamentales del mensaje cristiano, exentas de error. Evita en las explicaciones la vaguedad e imprecisión y familiariza al educando con términos cristianos y teológicos fundamentales. Permite que la familia, la parroquia y la escuela dispongan de un instrumento básico para que los cristianos profundicen en las mismas verdades y exista, por tanto, esa deseada continuidad entre los distintos ámbitos y situaciones en que se recibe la educación cristiana. 5. El Catecismo de la Iglesia Católica. El 8 de septiembre de 1997, el Papa Juan Pablo II hizo la presentación oficial del Catecismo de la Iglesia Católica en su edición típica, que ya había sido aprobada y promulgada el 15 de agosto del mismo año con la Carta Apostólica Laetemur Magno Pere. Habían transcurrido casi 5 años desde el 11 de octubre de 1992, cuando Juan Pablo II firmó la Constitución Apostólica Fidei Depositum para la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica escrito en orden a la aplicación del Concilio Vaticano II. La fecha de aquel documento coincidía significativamente con el 30 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, como allí escribe el Papa: de todo corazón hay que dar gracias al Señor, en este día en que podemos ofrecer a toda la Iglesia, este texto de referencia para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe. 33. La publicación del Catecismo de la Iglesia Católica en 1992, y su edición típica en 1997, se puede considerar como uno de los grandes acontecimientos del pontificado de Juan Pablo II y también de la época posterior al Concilio Vaticano II. Un catecismo como este no se había editado desde el siglo XVI, cuando en 1566 Pío V publicó el Catecismo de Trento o Catecismo Romano. Un catecismo de esta categoría no es una publicación para unos pocos años, sino un instrumento de mucha envergadura y una gran ayuda para la educación en la fe, tanto para la catequesis de la comunidad cristiana como para la enseñanza religiosa escolar. A. Naturaleza del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica se presenta como un verdadero y propio catecismo,
ya que ofrece una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica tanto sobre la fe como la moral, formulados de forma completa, clara y sintética. El Papa indica que este catecismo, cuya publicación ordeno hoy en virtud de la autoridad apostólica, es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. 34. Se sugirieron diversas denominaciones para este catecismo: Catecismo Universal, Catecismo para la Iglesia Universal, etc. Finalmente, el nombre que se le ha dado ha sido el de Catecismo de la Iglesia Católica, que ha sido escrito en orden a la aplicación del Concilio Vaticano II. Esta denominación expresa con claridad la instancia eclesial que caracteriza este catecismo, es de la Iglesia Católica. Y esto en el sentido de que el Papa lo ha promulgado con su autoridad, siguiendo y alentando cada una de sus fases, se dirige a toda la Iglesia universal, y en particular a sus pastores, a la vez que acude con frecuencia a la tradición, tanto occidental como oriental. Su contenido refleja fielmente las enseñanzas del Concilio Vaticano II, surgió, como se ha visto, de un sínodo de obispos, son obispos sus redactores, y se han tenido en cuenta las aportaciones de la consulta al episcopado universal, además de numerosos expertos. Es un catecismo mayor, destinado a los que tienen en la Iglesia la misión de enseñar, obispos, presbíteros, catequistas y redactores de catecismos. Sin embargo, esto no impide que en su manera de expresarse sea conciso, sobrio, claro, aportando lo esencial y fundamental de la fe cristiana. En este sentido, al centrarse en lo esencial pretende acercar el contenido de la fe a todos, incluso a los más sencillos. Al igual que la mayoría de los catecismos, su estilo más que argumentativo es afirmativo y propositivo, enuncia la verdad cristiana con la seguridad propia de la Iglesia. Las puntualizaciones de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias vienen en letra pequeña, para distinguirlas del cuerpo de doctrina. Su destino inmediato es la educación de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica se presenta como un instrumento para transmitir de modo completo y sintético la doctrina católica, como señala explícitamente el Papa, lo declaró como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. B. Estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. La estructura del Catecismo de la Iglesia Católica se inspira en la gran tradición de los catecismos, que articulan el mensaje cristiano en torno a 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, los mandamientos, la oración del creyente, el Padre Nuestro. Es la clásica estructura cuatripartita, que permite una articulación orgánica de todas las verdades de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica busca la fidelidad a la tradición doctrinal y catequética de la Iglesia y, al mismo tiempo, una distinción entre las verdades divinamente reveladas y otras verdades que, si bien no son reveladas directamente, son propuestas por la Iglesia. En la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica se puede percibir la admirable unidad del misterio de Dios, de su designio de salvación, así como el lugar central de Jesucristo Hijo único de Dios, enviado por el Padre, hecho hombre en el seno de la Virgen María por el Espíritu Santo, para ser nuestro Salvador. Muerto y resucitado, está siempre presente en su Iglesia, particularmente en los sacramentos, es la fuente de la fe, el modelo del obrar cristiano y el maestro de nuestra oración. 37. Es una síntesis de las verdades de la fe, sin entrar en opiniones de escuela, y trata todas las cuestiones, sin detenerse solo en los aspectos puramente intelectuales o noéticos, sino que presenta también los principios y criterios que guían la vida del cristiano conforme al Evangelio, la celebración sacramental del misterio cristiano y la oración. Abarca todas las dimensiones de la fe y del mensaje cristiano, ayudando de esta forma al cristiano a valorar su identidad y a poder confesarla ante los hombres. C. Uso del Catecismo de la Iglesia Católica. En la educación de la fe, el Catecismo de la Iglesia Católica ha sido concebido como una exposición orgánica de la fe católica, hay que leerlo como una unidad. Es preciso que los fieles tengan un esquema claro y preciso del mensaje cristiano que les permita después actuar y dar razón de su esperanza. El Catecismo de la Iglesia Católica puede contribuir poderosamente a restablecer ese importante y difícil equilibrio entre fidelidad, organicidad y síntesis del mensaje revelado y adecuación a los destinatarios.
Los responsables de la transmisión de la fe de la Iglesia pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica las luces necesarias para integrar en sus exposiciones los distintos lenguajes de la fe. En este sentido, a medida que se va estudiando este catecismo, exige estudio, no solo lectura reposada, se advierte la riqueza de su contenido, bíblico, patrístico, litúrgico, doctrinal, vivencial, y todo ello empapado de la letra y del espíritu del último concilio. El uso adecuado y armónico de los distintos lenguajes de la catequesis, a veces solo insinuados en el texto, permitirá también esa deseada vuelta a las fuentes de la revelación. Se dispone ahora de un instrumento que, con las limitaciones lógicas de todo lo que es humano, ha conseguido unir en una síntesis coherente elementos que de alguna manera estaban dispersos. Por otra parte, el Catecismo de la Iglesia Católica favorece la adquisición de una clara identidad cristiana y de un lenguaje común de la fe. La necesidad y urgencia del catecismo en la educación de la fe quizás se agudizaba por este motivo. En una de las intervenciones que el cardenal Ratzinger tuvo en la presentación oficial del Catecismo de la Iglesia Católica decía que en un mundo, que se caracteriza por el subjetivismo, por la fragmentación de los diversos mensajes, en un mundo en que realidades como Dios, Cristo, la Iglesia, el hombre, parecen perder sentido e importancia, muchos y de muchas maneras invocan un anuncio de la verdad que pueda salvar al hombre y al mundo. Cada vez resulta más apremiante la exigencia de un anuncio del mensaje cristiano, que sea al mismo tiempo sencillo y sintético, sereno y alegre, propositivo y comprometedor a la vez. A pesar de todas las limitaciones, el catecismo se presenta como un instrumento útil, que ayude a dar una respuesta a esa sed de verdad y de certeza, que de forma insistente y difundida brota también del corazón del hombre de hoy. Todos estos motivos son importantes y deben ayudar a quienes se dedican a la educación de la fe a valorar el Catecismo de la Iglesia Católica en su pleno sentido eclesial y a considerarlo como un verdadero punto de referencia doctrinal. Decía el Santo Padre el 7 de diciembre de 1992, en el acto solemne de presentación del Catecismo de la Iglesia Católica en sus distintas lenguas vernáculas, que, la publicación del texto debe considerarse, sin duda, como uno de los mayores acontecimientos de la historia reciente de la Iglesia, pues constituye un don precioso, al volver a proponer fielmente la doctrina cristiana de siempre, un don rico, por los temas tratados con esmero y profundidad, un don oportuno, dadas las exigencias y necesidades de la época moderna. 6. Los contenidos esenciales del mensaje cristiano. Pablo VI planteaba en su momento la siguiente cuestión: en el mensaje que anuncia la Iglesia hay ciertamente muchos elementos secundarios, cuya presentación depende en gran parte de los cambios de circunstancias. Tales elementos cambian también. Pero hay un contenido esencial, una sustancia viva, que no se puede modificar ni pasar por alto sin desnaturalizar gravemente la evangelización misma. A ese contenido esencial, sustancia viva de la evangelización, hará también referencia Juan Pablo II en Catechesis Tradendae, antes de abordar el desarrollo del apartado que dedica a los elementos esenciales en la catequesis. En concreto, dice que, es necesario para la catequesis misma tener presente cada uno de los elementos y la síntesis viva en que ellos han sido integrados. Sin duda la expresión doctrinal privilegiada de la fe de la Iglesia es el credo o, más concretamente, los símbolos que, en momentos cruciales, recogieron en síntesis felices la fe de la Iglesia, 42. Y entre ellos se señala el credo del pueblo de Dios, compuesto por Pablo VI en 1968 para conmemorar el 19º centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, y donde, quiso reunir los elementos esenciales de la fe católica, sobre todo los que ofrecían mayor dificultad o estaban en peligro de ser ignorados. Ese credo, concluye Juan Pablo II, es una referencia segura para el contenido de la catequesis.